El párrafo de 1 de Pedro 5, versículos 5 y 7 está muy relacionado con los párrafos anteriores. El apóstol Pedro ha dado instrucciones a cada cristiano, diciéndole que debe servir a la iglesia según los dones que ha recibido. Ha dicho a los ancianos o pastores cómo deben servir a la iglesia. Aquí, en este párrafo, el apóstol sigue enseñando, esta vez a los jóvenes y a toda la congregación, sobre cómo deben servirse unos a otros. La Nueva Versión Internacional divide el texto en 4 oraciones, las primeras 2 en el versículo 5a y 5b, la tercera y la cuarta en el versículo 6 y 7. Vamos a analizar cada oración. Empecemos con la primera oración que dice: Asimismo, jóvenes, someteos a los ancianos. Pedro habla ahora a los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? La respuesta inmediata es pensar en la edad. Sin embargo, en estos pasajes Pedro está hablando de cargos, de ministerios y responsabilidades en la iglesia, no de los miembros de la iglesia por edad. En el contexto de este pasaje está claro que cuando Pedro dice, por ejemplo, ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia. Así que Pedro está hablando de liderazgo pastoral de la iglesia, no de personas mayores. Así que con esto en mente debemos preguntarnos, ¿a quién se refiere Pedro cuando dice a los jóvenes? Si tenemos en cuenta el pensamiento judío de la época, lo más probable es que se refiera a los ayudantes más jóvenes que los ancianos solían tener como discípulos con disposición a aprender y a trabajar con los que dirigían a la iglesia. Recordemos que en la iglesia del primer siglo, todos los que enseñaban y servían tenían aprendices. Así que los ancianos de la iglesia seguramente tenían discípulos a los que instruían para que cuando estuvieran preparados asumieran también el ministerio pastoral, según sus dones, claro está. Es probable que en tiempos de persecución esos aprendices más jóvenes, con ese compromiso, esas ganas de trabajar y ese arrojo que les daba la juventud, pues podían ser impacientes con sus líderes, quienes quizás por sabiduría pastoral no estaban dispuestos a avanzar de forma tan rápida y tan radical como a los jóvenes les gustaría. Así que tiene sentido la exhortación del apóstol Pedro en exhortar a los jóvenes aprendices a que se sujetaran a los ancianos. De hecho, sobre todo en tiempos de persecución, tomar posiciones radicales sin detenerse a considerar las consecuencias podía poner a la iglesia en peligro. Recordemos que el apóstol Pedro ha venido enfatizando el tema de la sumisión desde el capítulo 2. Así que la afirmación de esta oración podría ser: los discípulos jóvenes debían someterse a los ancianos de la iglesia. Esto no solo se aplica a los jóvenes aprendices, sino a toda la congregación, independientemente de sus responsabilidades en la iglesia y de su edad. Por eso, en la segunda oración, el apóstol Pedro escribe: revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pedro ahora se dirige a toda la iglesia. El concepto de revestirse de una virtud es bastante común en el Nuevo Testamento. El revestirse hace referencia a un delantal o túnica de trabajo que se ponían los esclavos para servir. Por ejemplo, la toalla con que se ciñó nuestro Señor Jesús para lavar los pies de sus discípulos en Juan 13:4. El texto dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Esto era revestirse. Esta imagen encaja muy bien con la virtud que aquí se menciona, la humildad. Pedro está hablando del servicio, el servicio de toda la iglesia y de los ancianos y de sus aprendices. Todos los cristianos debían servirse los unos a otros con humildad y tratarse unos a otros con humildad. Da igual su ministerio y su servicio. Al servir todos con humildad, la iglesia funcionaría de forma más eficaz, aun si estaban viviendo tiempos difíciles y de persecución. La humildad es ser sobrios, modestos y corteses, es escuchar las opiniones de los demás, evitar el orgullo y la arrogancia. La humildad evita los celos, el resentimiento, la amargura y las disensiones. Es confiar en otros, dejar que trabajen y que contribuyan con su esfuerzo propio. Es preocuparse genuinamente por las necesidades de los demás. La humildad no es denigrarnos a nosotros mismos o pensar menos de nosotros mismos. Es simple y sencillamente no pensar en nosotros mismos para nada. Dios resiste al orgulloso porque Dios detesta el pecado del orgullo. Así que podemos afirmar que en esta oración
Pedro enseña que todos los cristianos deben tratarse con humildad. Así es, la humildad debe caracterizar todas nuestras relaciones mutuas. Ahora veamos la tercera oración. Esta dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Los lectores de Pedro experimentaban la hostilidad de los vecinos y la incertidumbre respecto a su futuro. Las pruebas y los sufrimientos provocan dudas y preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el Señor permite esto? Estas actitudes podían llevarlos a la queja, a sentir amargura y a la rebeldía contra Dios. Por eso, Pedro les dice que se humillen, que se sometan a Dios. El creyente sumiso al Señor acepta su voluntad con humildad. Nuestro Padre Celestial es sabio y sabe lo que es mejor. La poderosa mano de Dios es suficiente para protegernos dentro del horno de fuego o sacarnos de él. Él sabe cuándo y cómo exaltarnos. Su tiempo es perfecto. Humillarse ante Dios es no cuestionar su voluntad, ni exigirle explicaciones. Es confiar aunque no se entienda todo. Es reconocer que seguramente no habrá recompensa inmediata por nuestra fidelidad. Dios exaltará a los suyos en y con Jesucristo, y lo hará a su debido tiempo, que para Pedro es el retorno de Cristo. Será entonces cuando Dios vindicará a los creyentes, juzgará a sus perseguidores y recibirán la herencia que ya está preparada para ellos en el cielo. Por tanto, vale la pena humillarse y someterse a Dios, ya que los que nieguen a Dios, es decir, los soberbios, no recibirán esta herencia eterna. Es necesario aclarar que aunque Pedro enseña a los creyentes a someterse para que Dios los pueda exaltar, él no está promoviendo un sistema de méritos. Lo que Pedro le dice a los cristianos es que deben confiar completamente en el Señor, y aunque sufran en este mundo, recibirán su recompensa cuando Cristo vuelva. Pedro está enseñando a sus lectores que la sumisión es un acto de fe, que deben confiar en que Dios dirigirá sus vidas y obrará según sus propósitos a su tiempo. Dios nunca olvida a los suyos, sino que llegado el momento oportuno, Él los levanta y les da la victoria. La afirmación de esta oración es: debían confiar plenamente en Dios, sabiendo que serán recompensados cuando Cristo vuelva. La última oración, la del versículo 7, dice: depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. En los problemas y en el sufrimiento, aparte del peligro de rebelarse contra Dios, está el peligro de la ansiedad. Pedro dice a los lectores que no permitan que la ansiedad obstaculice su fidelidad a Dios. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una palabra griega formada por dos palabras: dividir y mente, es decir, tener la mente dividida. La palabra se refiere a distracciones, cargas y preocupaciones acerca de la vida diaria. Pedro explica que cuando los cristianos están bajo la presión, la reacción adecuada no es la ansiedad, porque eso nace de la creencia de que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y demuestra una falta de confianza en Dios. La reacción adecuada es una entrega confiada a Dios, sabiendo que Dios cuida de nosotros y que ese cuidado ocurre dentro del marco del poder y de la voluntad divina de hacer lo que es mejor para nosotros. Si alguien sabía por experiencia que Dios cuida de los suyos, ese era el apóstol Pedro. Cuando leemos los 4 evangelios descubrimos que Pedro participó directamente en los maravillosos milagros de Jesús. Recordemos, Jesús sanó a la suegra de Pedro, le dio una gran cantidad de peces, le proveyó para pagar el tributo del templo, le ayudó a caminar sobre el agua, reparó el daño que le hizo a la oreja de Malco e incluso libró a Pedro de ir a la cárcel. Por eso Pedro quiere que los lectores se sujeten a Dios de tal manera que pongan toda su confianza solamente en Él. Deben saber que Dios cuida de ellos y que quiere que ellos dependan completamente de Él. Podemos, con plena confianza, echar todas nuestras ansiedades sobre Jesús, descansar serenamente con la certeza de que Él nos cuida. Jesús demostró para siempre su compromiso absoluto con los creyentes, desde la cruz y desde la tumba vacía. Así que nuestra vida está totalmente segura en sus manos. La afirmación de esta oración sería: debían depositar toda preocupación en Cristo, quien cuidaba de ellos. Tenemos aquí un resumen de lo que afirma cada una de las oraciones de este párrafo.
¿Cuál de todas ellas es la principal? Es obvio que en estos versículos, en este párrafo, el tema que lo gobierna todo o el tema sobre el cual gira todo es la humildad. Los creyentes debían permanecer o ser humildes en sus relaciones, tanto entre ellos como con Dios. Por lo tanto, la más general es la segunda oración, la que expresa que la humildad debe caracterizar todas las relaciones, en el versículo 5b. Todas las otras oraciones se relacionan con la principal aportando maneras de cómo deben ser humildes. Por ejemplo, habla de manera específica a los discípulos jóvenes. Estos debían someterse a los ancianos de la iglesia, así demostrarían su humildad. Pero también la tercera oración, él instruye a toda la congregación que una manera de mantenerse humildes en su relación con Dios es confiando plenamente en Él y sabiendo que serán recompensados seguramente cuando Cristo vuelva y no en este mundo mientras enfrentaban dificultades. La cuarta oración también es una manera. Ellos debían depositar toda preocupación en Cristo. Al hacerlo de esta manera, ellos estaban también comportándose con Dios de una manera humilde, puesto que confiaban en Él y no en ellos mismos para su cuidado. En nuestro estudio presencial vamos a reflexionar más sobre cómo estas enseñanzas nos afectan a nosotros hoy, cómo podemos nosotros vivirlas.